La polarización de la sociedad parece que se propaga como una nueva pandemia. La polarización genera tensión en la vida pública, pero también desconfianza, descrédito, parálisis y deterioro democrático. Sobre ese fenómeno, la pandemia de la polarización, reflexionarán esta mañana Yasha Mank, profesor de la práctica de asuntos internacionales en la Johns Hopkins University, Víctor Lapuente, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo y columnista del País, Beatriz Becerra, ex eurodiputada, cofundadora y vicepresidenta de España Mejor, y modera Daniel Gascón, escritor y editor de Letras Libres. Daniel. Hola, muy buenos días. Es un honor estar en el Foro La Toja. Muchas gracias a la organización y ha sido un placer escuchar a tanta gente con visiones tan interesantes y expertas y desde tantos ángulos, y también para mí es un placer hoy conversar con personas a las que leo y admiro desde hace mucho, así que es un doble agradecimiento. En el año 2023, la palabra del año, según la Real Academia de la Lengua, fue polarización, ¿no? Eso significa que se usaba mucho. Yo creo que cuando una palabra se pone de moda, lo primero que sucede es que no sabemos ya lo que significa. Entonces, la pregunta un poco a lo Raymond Carver que me haría es ¿de qué hablamos cuando hablamos de polarización? ¿Cuál es digamos, lo peor que causa? Y pues para empezar pensaba preguntarte a ti, a Yasha, porque recuerdo un texto tuyo en el que dices, más o menos se podría traducir como estáis entendiendo mal lo que es la polarización. ¿Qué es entenderla bien? Gracias, Daniel. Es un placer estar aquí en España. Es mi primera vez en Galicia. Pero cuando hablo en español, hablo a mitad en italiano. Ahora voy a cambiar en inglés. Polarization is a very serious La polarización es un problema muy serio para las sociedades. La mejor forma de pensar en qué es la polarización es la cantidad de los efectos negativos que pueden tener los actores políticos con los grupos. No es una cuestión de ganar elecciones o si un Estado está bien o no, eso es una cosa de debate mental, pero es el efecto negativo de los patrones de una parte del espectro político que tienden hacia la otra parte del espectro político. Y normalmente vemos que en las sociedades los politólogos han hablado de una polarización punitiva. Entonces hay más disfunción política, es más difícil colaborar y cooperar para emprender reformas. Y en casos extremos hay muchísima violencia, por ejemplo, en las calles, y una descomposición de las instituciones democráticas e incluso guerra civil. Pero para anticipar un poco hacia dónde va la polarización, falta un mes y un día hasta las elecciones de Estados Unidos. Se ha hablado mucho de la polarización, sobre todo en Estados Unidos, y la idea de que Estados Unidos es uno de los países más polarizados del mundo. Creo que esto no es correcto. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos está mucho más polarizada que hace 20 años. Y hay que entender cómo es la sociedad. Hace 50 años, si le preguntaba a alguien cómo se sentían acerca si su hijo o su hija se casaba con una persona de otra raza o de otro grupo étnico, dirían, no quiero que suceda eso. Pero si les preguntaba si se les molestaba si se casaba con alguien de un partido político distinto, decían, no me importa, está bien. Ahora es al revés, que es a la vez bueno y malo. Evidentemente es bueno que en Estados Unidos la gente ya no se preocupe si su hijo o su hija se casa con alguien de otro grupo étnico. Esto es un desarrollo político buenísimo, pero están mucho más preocupados hoy en día si el hijo o la hija dice que se va a casar alguien que es republicano cuando el hijo es demócrata y viceversa. Es decir, es una forma muy seria de polarización política y que afecta y preocupa al sistema. Ya hemos visto cómo han aumentado la violencia política en los últimos 5 años. Lo vimos cuando el asalto al Capitolio a instancias de Donald Trump y también las declaraciones que hace constantemente este señor. Y también que la gente ya no quiere trabajar conjuntamente si son del otro partido. Pero las sociedades más polarizadas del mundo están muy divididas, desde Bosnia y Herzegovina hasta el Líbano, hasta Kenia.
Son lugares donde, si yo sé a quién votó tu abuelo y tu padre y a quién has votado tú y a quién votan o van a votar tus hijos, pues hay sitios donde casi no hay movimiento de votantes entre distintos bloques políticos. Son lugares en donde la identidad política se adjunta a la identidad religiosa, a la identidad ideológica, y entonces si la casa del vecino arde, no se le va a ayudar porque en mi casa solo apoyamos a la gente que está de mi lado de la sociedad. Estados Unidos no está tan dividida la sociedad de esta forma. Hay mucho desplazamiento de votantes entre un bloque político y el otro. Hay también división política dentro de las propias familias y la gente cambia de opinión a lo largo de su vida. Es decir, los hijos votan por partidos políticos distintos a los padres y no hay instituciones políticas que apoyen a uno u otro partido de una forma descarada. Es decir, la situación en Estados Unidos es preocupante, pero no tanto como otras sociedades mucho más divididas que la de Estados Unidos. Muchas veces ¿no? Criticamos la polarización, pero yo creo que a la vez, pues por una parte nos entretiene mucho, nos divierte y luego también tiene sus usos, ¿no? Entonces, otra cosa que os quería preguntar es cuáles son las razones, ¿no? Porque muchas veces dices, la desigualdad o tal, y sin embargo parece que siempre encuentras un contraargumento y luego, si creéis que se construye más, que también ha salido aquí, ¿no? De arriba abajo o de abajo arriba. Sí, ¿Yo? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Amancio. No he tenido ocasión de saludarte por esta invitación. Carmen, en nombre de la organización extraordinaria de todo, que no solamente hace que estemos a gusto, sino que nos sintamos parte. Acabas de mencionar la desigualdad y yo creo que es inseparable del tema que nos ocupa, de la polarización. Decía Tony Judt que la desigualdad es corrosiva. Yo creo que el identitarismo es corrosivo también, ¿no? Y de hecho hemos transitado de ese igualitarismo, de esa búsqueda de la igualdad social del último tercio del siglo XX a un proceso de identitarismo en el siglo XXI que al final no puede sino fragmentar, porque en última instancia la identidad es individual, ¿no? Con lo cual nos enfrentamos por un lado a un mundo que cada vez, por su globalización y por la capacidad de comunicación y de estar en interacción permanente, pues eso, es global, pero por otro lado buscamos la desintegración en microátomos, ¿no? Y resulta curioso que en un momento en el que, es algo que me preocupa también, ¿no? Que las enfermedades neurodegenerativas crecen de una manera exponencial, en el que nos sentimos amedrentados por esa disolución, ¿no? Que la identidad se disuelve, como en el caso del Alzheimer, pues que haya prosperado este proceso desintegrador, ¿no? Que es el identitarismo. Obviamente, en un mundo en el que todos los que seguimos creyendo que la democracia liberal, siempre con el liberal puesto, como decíamos desde el primer día, se basa en la libertad, pero también en la responsabilidad individual, pues está claro que la identidad del individuo es importante, pero no la fragmentación de la sociedad en ese tipo de grupos, ¿no? Aparte que yo creo que a expensas o a caballo de ese proceso identitario, el artefacto de la polarización se ha establecido como si fuera una realidad, pero yo no acabo de ver en qué consiste. O sea, sinceramente, en España mejor lo vemos cada día, ¿no? Desde el principio, gente de toda España que está, cuando le preguntas cómo estás, está preocupada, está decepcionada, está frustrada, está ávida de participar, pero nadie dice, no, es que estoy polarizado. O sea, me siento tan polarizado que no sé qué hacer. Yo no conozco a nadie que diga estoy polarizado. ¿Hay alguien aquí que esté polarizado? Es difícil estar polarizado, ¿eh? En La Toja. ¿Pero alguien está polarizado aquí? Por eso que es un constructo. Y tiene mucho sentido porque al final, desde mi punto de vista, y creo que es algo que se ve también todos los días, ese supuesto fenómeno de la polarización no es casual ni es inocente, sino que viene instado. Y esa agitación confrontadora
y desintegradora de los vínculos entre personas, entre las comunidades, tiene un claro interés político aumentado, por supuesto, en su alcance y en su cobertura por los medios, porque el lío de patio de vecinos entretiene mucho, como tú decías, ¿no? Por eso digo que en este momento yo creo que sobre todo es fundamental que restablezcamos, que fortalezcamos y que busquemos la vía de regenerar esos vínculos entre individuos fuertes, individuos, en fin, adultos y empoderados, ¿no?, como dicen ahora. Pero sobre todo que tengamos los vínculos de comunidad, porque la cooperación es la palabra, es el must de este siglo. Tenemos que cooperar como individuos, cooperar como naciones, y esa cooperación solamente es posible si, como pasa entre ciudadanos normales, oye, discutimos, negociamos y llegamos a acuerdos. ¿Por qué? Porque tenemos un suelo común de intereses principales que afectan a nuestras vidas. Quería preguntar tu visión sobre este asunto. ¿Por qué prosperan los sitios? ¿Por qué no? Pues estoy de acuerdo con lo que comentaba Beatriz, ¿no? Si miramos las estadísticas internacionales, España aparece en los estudios como uno de los países más polarizados. Según el Financial Times, tenemos uno de los ambientes políticos más tóxicos de Europa, pero si miramos las políticas, tenemos algunas de las políticas más moderadas. Si se celebraran elecciones en este momento, seguramente los dos grandes partidos obtendrían más del 80% de los diputados. Esto es único prácticamente en el contexto europeo, que tienen los dos grandes partidos tradicionales gobernando desde el principio de la democracia y siguen siendo los dos principales partidos. Estamos hiperventilados en nuestros discursos, pero el cambio en la política son brisas suaves. Cambia un poco la izquierda, cambia la derecha, pero no hay grandes cambios. En la polarización, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que distinguir la opinión que tienes sobre las políticas, si se han polarizado, o la opinión que tienes sobre el rival político. La opinión sobre el rival político es muy negativa en este país. Tenemos una cultura tribalista, tradicional, hemos tenido muchos conflictos, hemos tenido mucha inestabilidad, ¿no? Durante del siglo XIX y el siglo XX tuvimos 200 gobiernos en 180 años. Es decir, hemos tenido un pasado muy conflictivo, pero en políticas públicas, desde la llegada a la democracia, somos una anomalía por la ausencia de polarización. Es decir, tú cogías cualquier encuesta en cualquier país, le preguntas a los ciudadanos si quieren más impuestos y, por tanto, más servicios públicos, o menos impuestos y, por tanto, menos servicios públicos. Y la respuesta tradicional es que la gente de izquierdas quiere más impuestos, la gente de derechas menos impuestos. Pues bien, en España esto no sucedió hasta hace poco. Los votantes de izquierdas querían menos impuestos cuando gobernaba la derecha. Esto era una anomalía. Nos hemos ido normalizando, nos hemos ido polarizando, que yo diría volviendo a la normalidad, que es que la gente de izquierdas tenga opinión pues más favorable al Estado, más impuestos, y la gente de derecha. Ahora podemos distinguir a los votantes de los partidos en estas cuestiones. Junto a la polarización o normalización, diría yo, en políticas económicas, luego en otras cuestiones también se está produciendo, y eso puede tener unos efectos negativos. Por ejemplo, en la inmigración. ¿Qué requisitos les pediríamos a la gente que viene a España? Pues ser cristiano, esto no era una cuestión que estuviera sobre la mesa, y ahora empieza a haber un votante de derechas que empieza a considerar que esto es un requisito, con lo cual se está polarizando. No hemos llegado, sin embargo, al nivel de Estados Unidos. En 1950 les preguntaban a los americanos si consideras que hay diferencias significativas entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Recordar con Ralph Nader, que decía que no hay ninguna diferencia, son iguales los candidatos, ¿no? Clinton, Bush, etcétera, son los mismos. Solo el 50% de los americanos lo consideraba. Ahora es el 90% que lo consideran, y las diferencias han trascendido las cuestiones económicas para llegar a cuestiones sociales como las que comentaba Yascha Mounk. Hasta hace, diría, 30 o 40 años, si supieras la opinión que una persona tiene sobre el aborto en Estados Unidos, te sería difícil predecir si votaba demócrata o republicano. Recordemos que Joe Biden era contrario al aborto, Ronald Reagan en sus inicios a favor. Sin embargo, ahora, si le preguntas a un americano o una americana si su opinión sobre el aborto, es imposible no saber a quién va a votar en función de esa opinión. Por lo tanto, se han producido estas tribalizaciones, están llegando a Europa, pero en España yo creo que nos encontramos en una situación mucho mejor de la que yo creo que los medios de comunicación, incluso algunos investigadores, trascienden. Sí, es curioso, ¿no? Como se construye a veces
ese paquete, entonces con solo una opinión sobre un tema muchas veces puedes pensar dónde va a estar en todo lo demás, ¿no? Y dices, bueno, empiezas criticando una cosa y acabas negando una que no tiene ninguna relación, ¿no? Entonces hay como una cosa paradójica, esto no sé si Beatriz y Yasna me pueden contestar, que es por una parte esa fragmentación, pero luego hay como un clúster de opiniones, ¿no? Que van asociadas, ¿no? Así es. Sí, o sea, hay algunos temas que se han, dentro de ese planteamiento utilitarista, ¿no? De la polarización para conseguir unos determinados fines que son, como digo, básicamente políticos porque sirven para la batalla pura, ¿no? de la arena partidista, en muchas ocasiones más que política. Pero fíjate que la cuestión asociada a todo esto viene en que hemos llegado a un punto, durante todo este periodo, como digo, de impulso, sobre todo desde la izquierda a nivel global, del identitarismo, en el que la fuerza o la presencia o el poder de las mayorías se ha empobrecido hasta límites, en fin, bajo cero. Es decir, creíamos que el triunfo de la democracia liberal se iba a quedar ya para siempre y ya hemos visto después que estamos precisamente en un momento de cuestionamiento, pero que esa base de la democracia, que es el poder de la mayoría, en el que todo esto, en realidad las mayorías han perdido su papel en buena medida. Entonces, el surgimiento de esa pléyade, ¿no? De minorías activas y poderosas, lo que está haciendo es precisamente eso, que la agenda se construye en torno a cuestiones muchas veces tópicas, ¿no? de esas minorías, y en torno a esa agenda de temas se construye la agenda política. Es decir, estamos hablando de temas que generan, pues eso, más que polarización. Bueno, polarización, si hablamos de polarización como magnetización, ¿no? Los polos. Izquierda, positivo, negativo, en ese sentido sí, es decir, cómo en torno a determinados temas se produce ese efecto como el imán y las limaduras de hierro, ¿no? ¡Bum! Van a los de a un lado o van a los de otro. Y en ese sentido, pues te abre el camino. Si tú lo que quieres es tener el camino expedito para hacer algo o acumular las limaduras de hierro en el contrario para que lo tenga más difícil, pues es así. Pero de verdad yo creo que lo que nos tenemos que plantear como un reto ahora mismo es, por supuesto, desde el principio básico de la igualdad y la libertad, devolver el poder a las mayorías, pero por una razón de bien común, porque esa fragmentación no solamente es un camino sin retorno desde el punto de vista de la eficiencia política, porque al final eso vas fragmentando hasta que te quedas en lo mínimo, ¿no? Sino que además lo que hace es corroer a la sociedad. Y como veíamos, eso va íntimamente unido a la corrosión que provoca la desigualdad, que es algo que va, en fin, per se creciendo, ¿no? Esto me hace pensar si tenemos que un poco agrandar la idea de polarización. Normalmente cuando hablamos de esto hablamos de polarización política entre distintos partidos políticos, grupos políticos sobre todo. Y creo que bueno, está bien en los datos, por ejemplo, cuando analizamos si hay o no un efecto negativo para un partido político que ha pasado en los últimos años o lo que sea, y si en cuestión es un problema. Al mismo tiempo, también podemos decir, bueno, cuando miro, por ejemplo, encuestas de opinión, no es como si tuviésemos una curva así como esta, en la que la mitad de la población quiere un tipo de políticas públicas y la otra mitad otras. En Estados Unidos, en la mayoría de los temas más delicados, por ejemplo, el aborto, seguimos teniendo bastantes mayorías ahí como en el medio, con unas visiones más mayoritarias que muchos partidos políticos y que tienen que ver con muchas otras razones. Lo que puede igual estar pasando es que no hay una polarización en la que los dos partidos se odian, digamos, y eso está sostenido por visiones políticas totalmente distintas con respecto a qué queremos que pase. Quizás lo que hay es un impacto de las redes sociales que están aumentando los efectos sociales. No es que estén tan separados unos de otros, igual están solo a dos pasos. Pero quizás esto se ha amplificado con respecto a hace 20, 30 años, porque en vez de
digamos, tener como distintas fuentes que expliquen lo que pasa en ambos lados y para un poco intentar llegar a un entendimiento. Lo que la gente está viendo es pues tweets y posts en Facebook que denuncian esto y lo otro. Creo que la cuestión es no solo cómo mediar entre dos grupos bastante bien organizados con instituciones políticas, sino es 20, 50, 100 grupos sociales distintos con tanta pasión sobre un tema determinado que tienen que vivir en ese entorno como mediático creado en el que vemos tan poco desacuerdo con su punto de vista que acaban diciendo no, yo creo radicalmente en esto y si tú no eres como yo no quiero ni hablar contigo. Creo que quizás estamos viviendo no en una polarización pandémica, pero sí en una especie de pandemia de sus efectos negativos, por así decirlo. Pero hay ciertas buenas noticias al respecto. Bueno, nuestro querido amigo Elon Musk está destruyendo Twitter, que era uno de los centros principales para cultivar este tipo de ideologías y este tipo de posturas sobre todo sobre la política. Y además, esto es la primera cosa, y además quizás es que creo que estamos empezando a aprender nuevas normas. Creo que en el principal, antes en las redes sociales, había como muchas cosas que estaban pasando ahí, se denunciaba a distinta gente y se decía, bueno, pues tú tienes una opinión distinta a la mía, entonces eres una persona horrible, te excluyo de mi buena sociedad, etcétera, etcétera. Creo que ahora hay cierta fatiga con respecto a este tipo de postura y este tipo de como emprendedurismo personal, por así decirlo. Creo que mucha gente está empezando a decir, bueno, deja de crear tanto drama y pensar que eres el héroe, porque si no realmente no eres nadie más que eso, alguien que está generando siempre problemas y que todo lo ve desde un punto de vista dramático, te vamos a ignorar. Y es una norma, una regla que creo que hasta cierto punto está empezando a surgir un poco a partir de la fatiga, del cansancio. Esto hace que las redes sociales tengan menos poder, un poco como causante de este tipo de odio, polarización, etcétera. La cosa ha cambiado con respecto a 20 años, evidentemente. Quizás no está tan bien como en aquel momento, pero sí mejor que hace 4 o 5 años. Estados Unidos, por ejemplo, siempre ha habido criaturas como Donald Trump, potenciales demagogos que vienen del mundo de la empresa. Podría haber sido Henry Ford, podría haber sido Charles Lindbergh, el protagonista de la novela de Philip Roth, que gana las elecciones en 1940 y convierte a Estados Unidos al nazismo, pero existen unas condiciones ahora que ayudan. Primero, lo que ha comentado, y esa que es muy importante, los medios de comunicación, los social media, las redes sociales, etcétera. Pero también hay otra cuestión importante que yo creo que es relevante para el caso español, que es la estructura de los partidos políticos, mucho más fragmentados anteriormente y en la actualidad están mucho más concentrados y, sobre todo, esta cuestión absolutamente perversa, perdón por la expresión, quizás un poco demasiado fuerte, de las primarias. Las primarias conceden un poder centralista, presidencialista a los partidos. Por tanto, cuando se habla de que un partido, el líder, está limitado por los varones regionales, yo siempre pienso que eso es una buena noticia, de la misma manera que un líder, por ejemplo, en el país, me refiero a un partido de la derecha nacional española y a un partido regionalista como el País Vasco, ocurre también lo mismo, ¿no? Estas bicefalias, estos poderes, en el caso del PNV, estos poderes y contrapoderes creo que resultan positivos porque evitan la concentración del poder en un líder presidencialista. Al mismo tiempo, yo creo que somos todos bastante optimistas y le quitamos peso a la polarización, pero si abrimos el foco y miramos al mundo, vemos que, bueno, todo el mundo se está polarizando y lo que vemos es que la democracia está en retroceso. Esto es una cuestión que es discutible porque no sabemos hasta qué punto se va a alargar mucho más, pero lo que está claro es que en estos momentos está en retroceso. En 1973, que nos queda muy lejos, el 17% de la población del mundo vivía en democracias liberales, es decir, democracias que por un lado existen unas elecciones libres y competitivas y por el otro lado se respetan los derechos individuales, los derechos de propiedad, los derechos civiles, etc. En estos momentos el porcentaje ha bajado al 13%. Evidentemente somos muchos más ciudadanos en el mundo, pero a nivel porcentual no existe más gente viviendo en libertad. Y sobre todo esto ha ocurrido en el siglo XXI. El siglo XXI le ha sentado mal a la democracia. A principios de este siglo teníamos aproximadamente 35 países en el mundo que estaban democratizándose y apenas 11 países estaban en el proceso contrario, que los ingleses tienen el verbo autocratizar, deberíamos acostumbrarnos al verbo autocratizar, desgraciadamente, y había apenas
pues una docena de países, pero en la actualidad esto se ha invertido. Tenemos ya 42 países en el mundo que se están autocratizando en estos momentos, que representan aproximadamente 1/3 de la población mundial, y apenas 18 países que se están democratizando. Con lo cual, es verdad que hay una competición entre la democracia y las dictaduras, no exactamente dictaduras cerradas, porque esta es la cuestión. Las dictaduras adoptan una fachada de elecciones. Entonces, el sistema mayoritario más importante en estos momentos no son las dictaduras cerradas, sino son los regímenes iliberales híbridos, las autocracias electorales, por ejemplo, donde se permiten ciertas elecciones, pero evidentemente no son libres ni competitivas. Por tanto, yo creo que ese es un tema para preocuparnos. Y en el caso particular de España, es verdad que cuando miramos los indicadores solemos sacar pecho y decimos, bueno, España en democracia se encuentra pues, en el 10-15% de las mejores democracias del mundo, posición 20-24 según la mayoría de indicadores. Esto es bueno, pero si miramos qué consecuencias, cuál es el factor político que tiene más consecuencias sobre el desarrollo socioeconómico y cultural, sobre el bienestar de un país, no es tanto la democracia, que la queremos porque sí, porque nos gusta la democracia, pero no necesariamente siempre lleva a los mejores resultados, sino lo que habéis comentado en algunas ponencias anteriormente, el Estado de Derecho, la calidad de las instituciones, la imparcialidad a la hora de ejecutar las políticas públicas, que esto normalmente va asociado con la democracia, de hecho es un factor causal de la democracia. Primero tienes que dotarte de un Estado de Derecho bueno para tener luego un sistema democrático, y ahí es donde España ha ido perdiendo posiciones a lo largo de los últimos años. Nos encontramos en posiciones 30, 40, existe la percepción pues bueno, que no tenemos unas instituciones con la calidad suficiente, que están muy politizadas, etc. Entonces yo creo que ahí es donde hay que encontrar, hay que trabajar en ambos aspectos. Primero, hemos de conseguir obviamente la democracia, que la gente elija democráticamente los representantes, pero por el otro lado hay que conseguir lo opuesto, cuando los gobernantes, los políticos son elegidos, que ellos no puedan elegir a los que trabajan con ellos, sino que tengan que trabajar con una administración autónoma e independiente, ¿no? Esa es una asignatura pendiente que normalmente se nos suele pasar desapercibida. Sí. Daniel, si me permites, querría introducir solamente una cosa que probablemente le fueras a comentar detrás, pero creo que es uno de los pilares que articulan la conversación en torno a la polarización y a todos estos temas que lo rodean, que es la desinformación. Es decir, es inseparable, ¿no? La desinformación como un proceso, como un fenómeno que se ha instalado ya con una nueva cara, con un nuevo perfil, en un nuevo paradigma que es Internet, y que, como avanzaba Víctor, es lo que configura el arranque del siglo XXI, que para mí no fue en el año 2000, fue en 2014, ¿no? En el entorno de 2014 hay muchas circunstancias que propician, después de esta gran crisis económica y otras cuestiones de orden social, esa articulación de la desinformación como parte sustancial no lo olvidemos, de la actuación de Rusia contra Occidente. Y eso es un hecho. Es decir, formalmente Rusia adopta la desinformación como su arma fundamental de guerra híbrida, y con la primera invasión de Ucrania empieza de una manera formal, ¿no? Luego viene todo lo que vivimos en torno a la elección de Trump, todo lo que en España hemos pasado con el proceso, muchos elementos que al final han ido definiendo esos pilares sobre los que se articula la desinformación como pues el elemento nutritivo de la polarización, que al final no es otro. Ayer, fíjate, hablando de los temas que van saliendo, ¿no? Como para magnetizar, ¿no? ese discurso, ayer veíamos a los 3 presidentes autonómicos hablando de 3 temas que ahora mismo están en ello, ¿no? La inmigración, por supuesto, elevada a segunda preocupación de los españoles cuando no hay una afección directa, es decir, un sobredimensionamiento, pero por otro lado está el turismo, por ejemplo, también, y cómo no la vivienda y los jóvenes. Entonces, simplemente ese elemento, porque la desinformación, su estrategia, sus elementos y sus herramientas muta permanentemente. Es decir, tenemos que estar preparados para adecuarnos a un fenómeno que por sí es adaptativo y se va conformando en función de los intereses que hay detrás, porque la desinformación, por definición, tiene un interés formal detrás, ¿no? Sí, bueno, yo
Creo que eso sí que es muy, muy importante. Yo lo que siempre en esto, lo que me pasa es que me parece que la desinformación tradicionalmente la han hecho los gobiernos y los medios tradicionales, o sea, lo que ahora es más competencia, ¿no? Pero ahora con Internet ya no. ya, pues hay competencia. Claro. Otro de los aspectos, ¿no? que tiene que ver con lo que hablaba Víctor de la polarización es cómo puede desgastar las instituciones y también la sensación de, bueno, la rendición de cuentas, ¿no? Porque tú te permites a tu equipo que haga más cosas y luego que no aceptarías en el otro lado, ¿no? O sea que eso yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, en muchos casos en España recientes, ¿no? y en otros países, ¿no? Yo creo que eso acaba redundando en un descrédito institucional porque las percibes como de parte. La desinformación es un tema muy interesante. Yo haría una distinción entre desinformación y la mala información, por así decirlo. Esta desinformación yo la describiría hablando de estos actores de estados extranjeros que intentan influir en un discurso político y causar ciertos problemas significativos, por así decirlo. Hemos visto la influencia de Rusia, por ejemplo, en las elecciones de 2016. Eso fue real, se intentó influir en las elecciones, se intentó generar polarización, ayudar a Donald Trump. Todo eso es cierto. Pero cuando nos fijamos en el porcentaje, por ejemplo, de lo que ha pasado en redes sociales, de distintas fuerzas rusas, ahí el porcentaje era mucho más pequeño. Creo que, evidentemente, esto crece, pero creo que hoy podemos claramente, es muy fácil que se generen mentiras, ideas por parte de otros partidos que alguien puede creer o no. Y las razones detrás de esto tienen que ver con la falta de confianza en el periodismo, en los políticos, en las instituciones. En 2016 teníamos muchas historias como, por ejemplo, había una de distintas historias que se pusieron sobre la mesa y que llevaron a un modelo que tuvo un impacto. Es como si dijésemos, hay una serie de visiones que, por ejemplo, lo que se estableció, lo que se dijo sobre Hillary Clinton, y después podríamos decir, se ha comido un niño el desayuno, no sé qué. Hay cosas en las que pueden actuar de una manera o no. Hay cosas en las que una persona se puede creer la historia o no, puede hacer un repost creyendo sí o no, dependiendo simplemente de a quién pertenecen políticamente, pero normalmente es que ya odian a ese candidato presidencial, así que hacer esos posts de cierta historia es una manera simplemente de señalar a quién pertenecen políticamente, con quién se identifican. Esto en cuanto a la desinformación. Cuando hablamos de esta falta o mala información, ahí creo que esto es totalmente diferente porque nos permite a las élites políticas y mediáticas ser como muy perezosas. Hay varias cosas que podemos mencionar aquí. Por un lado, podemos compartir mentiras. Es una mentira decir que lo que decía el señor Trump en el debate presidencial, aquello de que se están comiendo las mascotas de las personas en determinados estados. Esto es una mentira, esto es mala información, información totalmente fake. Cuando decimos esto es totalmente irreal, no es verdad, sabemos que estamos mintiendo. Y cuando esto se dice así, hay una serie de cosas que claramente decimos, aquí no nos gusta este relato, no nos gusta esta narrativa, vemos los valores detrás de una declaración determinada, y esto es esa información fake, digamos, que realmente es lo que está causando los grandes problemas y lo que está resultando realmente preocupante en cuanto a lo que está pasando hoy en día. Uno de los ejemplos obvios, por ejemplo, durante la pandemia, durante un año o así, las principales fuentes de Estados Unidos de información decían algo como que cualquier consideración sobre la idea de que esta pandemia hubiese sido, a lo mejor, desarrollada de determinada manera y de manera como hecha a propósito, esto era mala, una información fake. Se estaba repartiendo este tipo de información fake.
Unos años más adelante está claro que muchos científicos se han tomado todo esto en serio, ha habido muchas investigaciones, el gobierno, el de Estados Unidos, el de otros países, unos han llegado a la conclusión de que la pandemia tiene un origen natural, otros que puede venir de un laboratorio u otro. Yo no las comparto, pero bueno, la cuestión es que se ha podido discutir esto, mientras que en el primer año de la pandemia, utilizando esta como información así mala, inadecuada, fake durante mucho tiempo, pues se consiguió de alguna manera como parar el debate. Y yo intentaría no utilizar nunca este tipo de información, porque creo que no realmente es una estrategia que no es la adecuada. Es ese proceso formal, intencionado, con medios, con un interés detrás, y lo demás son bulos. Lo llamamos bulos. Sí. O también pamplinas. Para tu vocabulario, pamplinas de toda la vida ha sido un bulo. I've been following our translator, but now my Spanish is beaten. I didn't follow that. I'm very much concerned in you learning the word pamplinas. Pamplinas. It will be very useful. You will explain to me afterwards. Patrañas, exactamente. Sí. Se dice normalmente que la verdad es singular y las mentiras son plurales. Sí. Y esto es verdad, pero hasta cierto punto. Es decir, hay conceptos como poder, presión política que quedan en una nebulosa, que unos pueden interpretar de una manera y otros pueden interpretar de otra, ¿no? Entonces creo que es muy importante ponerse en la mente del receptor, un poco en línea con lo que comentaba Beatriz y Yasha. Durante muchos años los psicólogos desarrollaron esta idea de que hay un porcentaje de gente que tiene la mente conspiranoica y normalmente se consideraban que eran gente de extrema derecha, pero últimamente han salido estudios que cuestionan esto en dos aspectos. Primero, existe también una mente conspiranoica en la extrema izquierda, tan amplia como en la extrema derecha, y en segundo lugar, en muchos casos, tu nivel educativo no solo no es una barrera, sino que puede ser un aliciente para conseguir para aceptar esa mentira, ¿no? Es decir, cuando tienes más educación, tienes más instrumentos, más herramientas, con lo cual tienes más potencial para elegir la noticia sesgada que favorece tus intereses. Y eso es algo y que condiciona y refuerza un poco tus a priori, tus prejuicios. Yo creo que cuando hablamos todo depende, evidentemente, de la identidad que predomina en la sociedad. Es decir, si vivimos en identidades tribales, la gente con un mayor nivel educativo también va a acabar creyendo en esas mentiras tribales. Y yo soy un gran defensor, porque la identidad se asocia con algo negativo, soy un gran defensor de la identidad, en particular de la identidad nacional, y que era una cuestión troncal de la derecha, pero también de la izquierda, ¿no? Los demócratas americanos con John Dewey, esta idea de la fe común, o el último que lo manifestó, aunque Kamala está empezando a hacerlo también, fue Obama con esta idea de la nación inacabada. Debemos trabajar juntos en la fe común de la nación inacabada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que esa identidad nacional ha sido abandonada, en primer lugar, por la izquierda, pero también por parte de la derecha, y nos hemos dividido en estas identidades tribales. Y esto tiene consecuencias que a lo mejor, como aquí vuelvo a insistir, no las vemos a corto plazo, pero a largo plazo son muy importantes. ¿Qué explica el desarrollo de las naciones? Y no voy aquí, hay economistas mucho más cualificados, ¿no? Pero es verdad que se ha pasado de pensar que eran los recursos naturales o los recursos humanos o las instituciones, ahora a pensar la importancia fundamental de los valores. Y en particular tienen que ver con la identidad de manera muy crucial, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo de Joseph Henrich con estos valores raritos, los valores weird, Western European Industrialized Rich Democracies, una serie de valores que han ido creciendo en el mundo y que son la base de la construcción de la identidad nacional y que nos eliminaron la identidad tribal, que es la tendencia natural que tenemos los seres humanos desde que dejamos de ser monos, o algunos no lo hemos dejado de ser todavía. Pero existen, y son tres cuestiones fundamentales. En tu sociedad, tú mismo, ¿crees más en el individualismo o en el colectivismo? ¿Eres más una persona autónoma o eres parte de un colectivo, es decir, de una tribu política, demócrata, republicano, socialista, popular, etcétera? Imparcialidad, ¿crees que el Estado de Derecho y las instituciones deben tratar todo el mundo por igual? ¿O favoritismo, de nuevo, a los de tu tribu, a los republicanos, a los demócratas, a los socialistas o a los populares? Y por último, el concepto ya más conocido de la confianza en los desconocidos, social trust en anglosajón, que es confianza en los desconocidos, o bien confianza en los tuyos, en tus familiares, en tus allegados, etcétera. Entonces, esta triple transición de los valores es lo que define
la civilización occidental, es la base de las democracias y del sistema capitalista, de los dos pilares de nuestras sociedades, y llegaron a crear esta identidad nacional. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que algunos pretenden que vayamos hacia atrás, pretenden que vayamos hacia el colectivismo en la tribu, que vayamos hacia el favoritismo hacia los tuyos por encima del Estado de Derecho y hacia la confianza a los tuyos en lugar de confiar en los desconocidos. Y la desconfianza lleva muchísimas cosas, pero una de las que lleva es algo que ha estado permeando en muchas de las presentaciones aquí, que es el exceso de regulación. Cuando no confías, necesitas o pides y demandas al Estado más regulación. Regulación del teletrabajo, regulación de los contratos administrativos, etc. Y vivimos en un mundo más hiperregulado y con menos desconfianza, sobre todo en la vertiente mediterránea. Y ese es un peligro, ¿no?, de esta tribalización. Ahora hay un libro reciente de Oliver Roy que es La crisis de la cultura y el imperio de las normas, y dice eso: como no hay una cultura común, que es como un código compartido, pues se tiene todo que normativizar demasiado, ¿no? Pero como hablabas ahora de la identidad, y acaba de publicar en español su libro más reciente, Yasha Mounk, que se llama La trampa de la identidad, y también tiene que ver bastante con lo que estaba diciendo Víctor, ¿no? Yeah, I agree very much with what you were saying. Sí, la verdad es que, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. He escrito en los últimos 20 años muchos libros. Yo siempre me describo como un hipster de las democracias liberales, ¿no?, por así decirlo. Y he escrito, bueno, pues muchos libros advirtiendo sobre el populismo, sobre todo en la derecha, ¿no? Ayer lo veíamos, bueno, pues el presidente, por ejemplo, electo de Venezuela, de la derecha. Bueno, el populismo siempre ha sido también un problema en la izquierda. Y bueno, he hablado, pues por ejemplo, también de cuestiones que pueden pasar con la democracia americana. Por ejemplo, si gana, bueno, en las próximas elecciones, quién puede ganar. En fin, todo esto lo he descrito. Y siempre he hablado mucho de ese compromiso con las democracias liberales y esos valores liberales filosóficos. En los últimos 10 años he visto que el rechazo de estos valores es algo que no solo pasa en la parte derecha del espectro político, sino también entre partes de la izquierda. Hay una serie de ideas económicas o académicas que quedaban relegadas a una esquina de la universidad, de la academia, que podían tener influencia en ciertos espacios pequeños, pero que no tenían mucha relevancia social, pero que ahora, a una velocidad récord, se han convertido, bueno, han dominado el discurso político y lo dominan en Estados Unidos. Y han llegado a muchas instituciones principales de Estados Unidos, a casi todo el sistema educativo, a muchas fundaciones que han tenido incluso influencia, pues, en el gobierno, en distintas corporaciones, etcétera. Y esto empieza con ese reconocimiento de que sigue habiendo formas de discriminación, racismo, sexismo que existen en nuestra sociedad. Y esa frustración sobre el hecho de que hemos progresado más con respecto a estos tipos de desventajas más rápidamente, llegando a la conclusión de que la manera de progresar no es simplemente esto, no es seguir los pasos de, por ejemplo, en Estados Unidos, Martin Luther King o gente similar, o, por ejemplo, en Europa del derecho, pues de todo lo que tiene que ver con los derechos gays. No, se ha llegado a impulsar estas mejoras y se ha llegado a decir, tenemos estos valores universales en la sociedad, no estamos cumpliendo con ellos, y el remedio está en incluirnos en todo lo que tiene que ver con implementar esos valores. Y esto ha empezado con esta nueva ideología que, bueno, se llama woke. Yo hablo muchas veces de la síntesis de identidad, por así decirlo, en lo que se nos dice, este es el abordaje equivocado. Solo vamos a progresar y avanzar si reconocemos que, bueno, podemos tener una raza, un género, una orientación sexual, y esto es como el derecho fundamental. Deberíamos tratarnos como iguales, deberíamos hablar unos con otros con respeto y al mismo nivel, y nuestra identidad debería de ser fundamental para interactuar entre unos y otros. Deberíamos actuar como representantes de los grupos de identidad a los que pertenecemos. De hecho, incluso cuando el Estado trata con nosotros, no deberíamos de pensar, pues, en los ciudadanos españoles como que tienen los mismos derechos y responsabilidades, sino que esos derechos y responsabilidades deberíamos darles formas teniendo en cuenta el tipo de grupo en el que hemos nacido.
Esto ha empezado a tener un efecto no solo polarizante en las redes sociales y en cómo la gente se habla la una a la otra y cómo se crean desacuerdos políticos que se elevan a que una persona que haya cometido algo injustificable, algún tipo de lo que sea, que haya llevado a cierta exclusión, etcétera, etcétera, sino que ha influido además las decisiones políticas e institucionales de manera muy concreta. Dos ejemplos. En muchas escuelas americanas, sobre todo las privadas, en Nueva York, en Washington, etcétera, es práctica común que los profesores entren en clase con niños de 6, 8 años y digan, bueno, los blancos se van a esta sala, los negros se van a esta otra, los latinos, que es una especie de categoría así como más grande, que incluye a grupos indígenas de Guatemala, Ecuador, etcétera, los que estén hoy en la sala, estos se van a otra tercera aula. Otros se separan un poco por grupos con la idea de este proceso como de reeducación. Tenemos que enseñar a estos grupos, los minoritarios sobre todo, para que tengan una autoidentificación racial más fuerte, porque se supone que esto es lo que les va a permitir luchar contra las injusticias de la sociedad y se cree que la educación es la adecuada así. Otro ejemplo, después de la pandemia, en Zoom recuerdo estar en una reunión del Centro de Control de Enfermedades, cuando se hablaba sobre cómo progresar a este respecto. Estaba hablando, en España, en Alemania, en la mayoría de los países se dice, hay que salvar las vidas a esta cantidad y una vez que lleguemos aquí, entramos al momento de la vacunación, cuando lleguemos aquí empezamos con los más mayores. Esto se comunicaba de manera fácil a la población y además se salvaban más vidas porque el riesgo tenía muchísima correlación con precisamente la edad. Este comité en Estados Unidos decía, como todos los americanos, la mayoría, sobre todo por inmigración, los no blancos suelen ser más jóvenes, esta idea sería racista, discriminar sobre la base de la edad, digamos. Así que lo que terminaron haciendo los estadounidenses fue un sistema como mixto en lo que era elegible desde muy temprano, dejando aparte los trabajadores esenciales, simplemente, doctores, enfermeras, etcétera. Da igual que fuésemos, que trabajásemos en Los Ángeles, un banquero en Nueva York, que fuésemos un profesor, por ejemplo, en Maryland como yo, aunque yo realmente estaba dando todas mis clases por Zoom. Da igual, esto no se tenía en cuenta y el efecto se supone que era el de buscar hacer una sociedad más equitativa, pero lo que en realidad se estaba haciendo era crear como una competitividad entre distintos bloques, por así decirlo. Y es vital si queremos sostener un proyecto diverso, tener sociedades diversas en las que haya una especie de identidad común, etcétera. Es esencial tener en cuenta todo esto y rechazar esto como visión de que es una sociedad justa. Es decir, no creo que seamos lo suficientemente ambiciosos en cuanto a la sociedad que queremos construir con todo esto y además creo que es bastante ingenuo en cuanto a generar un proyecto realmente adecuado. No sé si tenéis alguna pregunta por allí que queráis. Sí. Perdóneme español, que será un poco confuso. Con la extensión de la democracia para varias partes del mundo en los últimos 30 y 40 años, estamos llegando a países que no comparten esta sociología, ¿no? de ser más común, menos individual. Entonces, quizá nuestra visión de democracia viene de los weirds, ¿no? Del occidente. Y yo vengo de India, ¿no? Estaba 4 años en India antes de aquí. Lo que pasa es que sociológicamente es tan profundamente distinto, al mismo tiempo compartiendo democracia, que tenemos que pensarlo de una forma un poco distinta. Que son demócratas, pero que tenemos sociología totalmente distinto en el parte de individualismo y ser más, no se dice comunista, ¿cómo se dice? Colectivista. Eso es. Y la otra cosa es, no han hablado sobre la complejidad. Que con la complejidad y al mismo tiempo el deseo de autoexpresión que vosotros habéis hablado, yo creo que a veces tenemos opiniones sobre las cuestiones sobre las cuales no entendemos. Y expresarlos públicamente, porque los medios sociales son públicos,
es entrar en una trampa y que todos, yo entro, tengo muchas opiniones sobre el fútbol, pero eso sí. Eso muy bien, pero entramos en cosas muy complejas sobre las cuales tenemos opiniones muy fuertes sin ningún entendimiento de lo que es la cuestión, ¿no? Dos preguntas muy interesantes. En cuanto a, evidentemente, la cultura de cada región es importante, pero no nos podemos dejar llevar por la cultura. Recordemos que durante muchos años se dijo desde determinadas latitudes que los católicos no podríamos nunca, porque precisamente éramos muy tribales, no podríamos nunca alcanzar la democracia. Y yo creo que en otros contextos internacionales la cuestión está en si potenciamos la imparcialidad o, por el contrario, potenciamos el tribalismo en línea con lo que comentaba ya Chamon. Es decir, aplicamos estas políticas de favorecer a determinadas castas, etcétera, en algunos países, o intentamos implantar la imparcialidad, ¿no? Sistema de imparcialidad que trate a todos los individuos y que permita que todos los ciudadanos se sientan parte del mismo barco. Yo creo que eso es algo absolutamente fundamental. España, en la transición democrática en los años 70, seguramente en valores no estaba mucho más avanzada que muchos países en la actualidad que están transicionando hacia la democracia, y sin embargo hubo también un ejercicio explícito por parte de las instituciones políticas manteniendo un sistema administrativo y un sistema judicial altamente denigrado ahora, pero que cuyo objetivo era la implantación de un sistema educativo universal y de un sistema judicial también universal. Por eso me parece muy importante. Lo que estamos viendo ahora es... Hablábamos sobre las causas de las dificultades de la democracia y los valores liberales en muchos lugares del mundo, y hemos hablado de cuestiones de la insuficiencia de las explicaciones económicas. El país que ha crecido más económicamente en los últimos 20 años en Europa, a lo mejor de los que más, ha sido Polonia, y ahí hemos tenido un gobierno muy populista. La desigualdad, quizás la desigualdad ha estimulado a Trump y a Bolsonaro en Brasil y en Estados Unidos, pero los países más igualitarios del mundo, los nórdicos, son los que tienen la ultraderecha también más fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que une a estos movimientos populistas que cuestionan en algunos casos la democracia y estos valores? Precisamente esta idea, ¿no? Que, enlazando con lo que comentaba Yasha, la idea de que las instituciones, las élites políticas y administrativas les han abandonado, que se sienten huérfanos, que no se sienten tratados de manera igualitaria que determinadas personas por su género o por su raza, etcétera, ¿no? Yo creo que ese sentimiento de orfandad es fundamental para entender esto, y es un sentimiento que tiene que ver con la clase social, pero tiene que ver mucho con los territorios. Yo creo que es muy importante poner este concepto de Andrés Rodríguez Pose de las regiones que no importan, los territorios que no importan. Si nos fijamos en Estados Unidos, tenemos el conflicto entre el centro de Estados Unidos frente a las costas, ¿no? Que reacciona contra las élites. El Brexit fue también una reacción de determinados Midlands contra la élite. En Francia también, entre las regiones atlánticas y no, en Italia. Y si vamos mirando estudios que van analizando a nivel local o regional el voto hacia opciones populistas de extrema izquierda o extrema derecha, vemos que mucho tiene que ver con la percepción que tienen los ciudadanos de lo que les ofrece el sector público. Y no me refiero a una gran prestación social, me refiero a consultorios médicos, me refiero a estaciones de tren. La distancia en kilómetros a tu estación de tren es una de las variables que explica más el voto a Macron o a Le Pen en Francia. Si te cierran un consultorio médico, es más probable que votes a un alcalde populista en Italia, y luego lo que ocurre es que esto es un círculo que se retroalimenta, porque ese alcalde populista lo que hace es todavía deteriorar más los servicios públicos, ¿no? Con lo cual yo creo que tiene que ver mucho con cuestiones, agravios territoriales. No voy a entrar, porque eso sería imposible, con el tema catalán, pero también tiene que ver con este tipo de desagravios, ¿no? Había una segunda cosa que has comentado, que es la comunicación, ¿no? La apertura, la ausencia que ha proporcionado Internet de la intermediación que tradicionalmente habían hecho los medios de comunicación, y cómo cualquiera puede tomar una posición comunicativa muy fuerte sin conocimiento ninguno. Entonces, ahí están los dos elementos. Por otro lado, la eliminación de la intermediación permite una participación mucho más potente, más democrática, si quieres, pero por otro lado, necesariamente fortalece el populismo, que por definición es buscar soluciones simples a problemas complejos y en las que cualquiera se siente en posición de opinar al respecto. Esto necesariamente se cruza con la formación, con la educación. Eso es un poco por ir concluyendo. Al final, en la base de todo esto
está la educación, que no es solo la de los jóvenes, los niños y los jóvenes, sino que esa formación de a long life learning que se nos pide para lo laboral, para lo profesional, debe estar también en nuestra manera de estar en el mundo, porque las reglas han cambiado, porque el paradigma es distinto, porque los medios están abiertos y porque las redes sociales, por mucho que creamos que es otra cosa y le llamemos plataformas, son medios de información, sino de comunicación. Y los medios de información son mucho más que los medios de comunicación. Y nuestra Constitución lo que regula es la garantía de un acceso a la información veraz para los ciudadanos a través de los medios de información, que son también las webs de los partidos políticos o otro tipo de elementos que también comunican de una manera veraz o no, y que también deben formar parte de esa consolidación de la ciudadanía potente y adulta a la hora no solo de tener criterio para discernir hasta dónde puedes llegar y qué es más veraz o no, sino que también tiene que permitir fortalecer los vínculos y los accesos de la ciudadanía directamente al poder político, porque esa relación clientelar que existe en la democracia, que es los ciudadanos somos los clientes y somos los que debemos exigir a los que les encargamos que nos gestionen la cosa pública, ¿no? La cuestión filosófica de cómo abordar el problema de la extrañeza o en la democracia. Hay personas que tienen mentes más individualistas y gente que tiene con mentes más colectivistas. Y hay países donde predomina un tipo de mentalidad y otros países predomina otro tipo de mentalidad. Pero creo que en general, si nos fijamos, por ejemplo, en Kenia, es más weird o más extraña que Estados Unidos o España, más colectivista. Pero si vemos a los alumnos y alumnas de la Universidad de Nairobi, se parecen más a los ciudadanos típicos de Europa o Estados Unidos. El liberalismo a veces se caricaturiza como una filosofía política que prioriza la autonomía o la autoexpresión individual por encima de otros valores políticos. Esto es incierto, tanto histórica como filosóficamente. Históricamente, el liberalismo surgió como una forma de abordar las diferencias políticas entre grupos, cada uno de los cuales era colectivista, entre grupos que pensaban que una religión era la absolutamente derecha o un tipo de cristianismo era, y otros que era otro tipo de cristianismo era la verdad absoluta. Y es una forma de intentar discernir cómo pueden vivir estas personas juntas sin llegar a un baño de sangre. Y también es cierto filosóficamente, es decir, cómo podemos valorar la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de reunión. Es porque reconocemos que los grupos desempeñan un papel importante en la sociedad, que tenemos unas convicciones fundamentales y alianzas que van más allá de lo individual, y eso en sí mismo no es un problema. Pero hay que defender un conjunto de normas políticas que vean los derechos y las obligaciones de las personas y también al nivel individual. Los derechos del grupo en la democracia liberal era la libertad de la opción individual, no porque no importen esas opciones, pero precisamente porque se reconocen la importancia fundamental que tiene para cada individuo. Y luego está la cuestión de una cultura más amplia. Hay las normas políticas del liberalismo y los conceptos de vida que cada uno tenemos, las prioridades que tengamos, las cosas que nos dirigen en nuestra vida del día a día. Y aquí tenemos muchísima diversidad. Hay personas como yo que tienen un concepto muy liberal, donde la autoexpresión y la autoexploración y todo ese tipo de cosas son importantes para la vida, y a otros que simplemente serán personas muy devotas. Por ejemplo, los Amish, no sé si hay Amish en España, pero tienen una versión totalmente distinta de la cultura. Y tenemos que respetar a todas las diferencias, y es una cuestión de política, pero también es una cuestión de cultura. Y si lo hacemos bien, podremos abordar con la población. Algunas personas son bastante extrañas en el sentido que has invocado, y otras personas no son nada extrañas. Y hay que saber vivir en relativa armonía unos con otros. Justo acaba de terminar el tiempo. Muchísimas gracias a los tres y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Es un placer. Gracias.